Hola, mi nombre es María Magdalena Chica, pertenezco a la ciudad de Pasto. Actualmente soy matriculada en el programa de Ingeniería Ambiental. Y bueno, en esta ocasión voy a exponer lo que fue la realización de un trabajo de microbiología correspondiente a la fase 3, que es la fase de experimentación. Bueno, primero que todo, se llevó a cabo la fase 1, que correspondía a la experimentación, simulación de medio de cultivo. Eso se hizo a partir de la gelatina sin sabor. Ese medio de cultivo es casero. Bueno, utilizamos materiales como 3 sobres de gelatina sin sabor, 3 vasos de cristal transparente, una muestra de agua de charca, cinta de mascarar, lapicero un trozo de papel como y también utilizamos una muestra de suelo. Bueno, aquí en esta imagen observamos lo que fue los materiales que utilizamos. Bueno, después de haber preparado los materiales procedimos a llevar a cabo unos pasos. Como primer paso se llevó a cabo lo que fue la preparación de la gelatina. Bueno, se colocó a hervir aproximadamente 100 mililitros de agua. Después cuando ya estuvo hervida, se le agregó los 3 sobres de gelatina y se dividió entre partes iguales y se trasvació a cada uno de los vasos, así como miramos aquí en esta imagen. Después de eso se procedió a rotular cada vaso según la muestra que se le iba a añadir. Después procedimos a añadir lo que fue los granitos de barro, digo de suelo. Entonces, en el primer recipiente colocamos en la parte central 2 granos de suelo y se dejó a un ambiente fresco y seco, y estos cambios se estuvieron observando durante 15 días. Bueno, aquí en esta imagen ya han transcurrido 8 días. Y entonces ya se empieza a mirar lo que es la presencia de hongos y de hongo, de moho y de bacterias. Bueno, de esto se obtuvo que, bueno, como lo decía anteriormente, que después de 8 días ya empezaba a haber cambios. Entonces ya apareció en la gelatina un color como amarillento, oscuro, y la parte de arriba ya empezaron a aparecer los hongos de color gris y blanco y como una especie de algodón. Y también, además de esto, tenía algo bien característico que era un olor poco agradable. 15 días después, que fue el tiempo máximo para lo de la experimentación encontramos que la gelatina empezaba a desleírse, tanto así que ha aumentado su nivel líquido y disminuido su nivel sólido. Entonces, al desleírse, se ha abierto como una especie de agujero pequeño por un lado, pero al lado contrario se encuentra como una especie de capa, algo rígido, pero muy delgada. Esta capita está cubierta de hongos y bacterias de colores naranjado, blanco, gris y negro. Bueno, bajo la capa delgada se observa que una capa de agua color oscuro, como oscuro entre café y negro, de aproximadamente 5 mililitros. Bajo este encontramos ya lo que es la superficie de la gelatina. Y esa gelatina, ya lo que está abajo de esa capa negra, ya aparece como se torna dura, como estaba al inicio del experimento. Bueno, según lo estudiado se puede concluir que esto es una colonia de bacterias. Bueno, a esta altura ya, cuando han transcurrido 15 días del experimento, encontramos que el olor ya es poco tolerable ante el olfato. Bueno, en la siguiente imagen ya está lo que estaba explicando anteriormente. Aquí está la columna, está la muestra y están las capas a las cuales me refería. Bueno, en el segundo recipiente colocamos una gota de agua de charca y con ayuda de un copito se arrastró la gota sobre la superficie de la gelatina de la manera indicada por la guía. Bueno, se dejó en un lugar fresco y seco observando los cambios que siente durante 8 días. Aquí miramos la imagen de cómo ya 8 días después del experimento
cómo la gelatina empezó a mostrar en la parte de arriba un poco más oscura y en la parte de abajo ya el color normal. Esa capa, o sea, tendrían como una capa que dividía las dos fases más o menos de 1 centímetro, 2 centímetros. Bueno, 3 días del inicio del proceso encontramos que la gota de agua se ha convertido como en mayor cantidad. A los 8 días del proceso encontramos que la parte líquida ha aumentado aproximadamente 1 centímetro, lo que decía anteriormente. El color es más oscuro y también presenta olor desagradable, acompañando de pequeños puntos, los cuales se deduce que son bacterias que se crecen en este medio. Pues los puntos son muy pequeñitos, es poco lo que se alcanza a observar y por lo tanto se deduce que fueron hongos Aspergillus. Seguidamente miramos la imagen de lo que se encontró. En esta parte se observa un puntico, aquí se miran 2 puntos, lo cual se deduce que son los hongos. Bueno, en el tercer recipiente se colocó un trozo de tomate, pues ya que la guía nos indicaba que tenía que ser algo que tenga indicio de moho o algo así, ¿no? Entonces colocamos un trozo de tomate y se colocó en la mitad de la gelatina, según la indicación que nos dejó la guía. Bueno, la muestra la observamos durante 10 días y obtuvimos que a los 8 días de haber empezado la fase, la gelatina sólida se había tornado más o menos 3 milímetros en un color más oscuro, como café. Alrededor del recipiente encontramos pequeñas pecas de color café oscuro con apariencias lamosas por encima sobre la muestra del tomate con mucho moho. Encontramos que también que la cantidad del moho, o sea, el moho ha aumentado tanto así que pues ya está empezando a cubrir la muestra. Bueno, la muestra está cubierta más o menos un 98% de lo que es la superficie total. Presenta un color blanco y esto ya empieza a oler feo. Al día 11 encontramos que la gelatina está la gran cantidad ya líquida, o sea, ya es más lo líquido que lo que está todavía sólido. Presenta un color mucho más oscuro y la muestra que se coloca se ha ido al fondo, dejando la parte líquida una especie como de nata cortada muy delgada. Alrededor de la muestra se observa también una gran cantidad, algo así como de nata, bien como parecía un almidón de yuca o algo así. La muestra conserva su color original, mas sin embargo ya tiene un moho que no tenía inicialmente. Se deduce que es debido a que está cubierta totalmente por el líquido. En la pared del recipiente, luego de que la parte líquida vaya bajando su volumen, se observa que ha quedado algo como lamas de color verde y gris. Según lo investigado, esos hongos son hongos mucor. Bueno, aquí observamos lo que estoy diciendo. Bueno, aquí ya la capa, lo más transparente que se mira es la capa original de la gelatina, y pues aquí esto oscuro que se alcanza a mirar es la muestra que está ya cubierta por este total de líquidos. Bueno, seguidamente pasamos a lo que fue la fase 2, que fue la columna de Winos-Grasky. Se utilizó como materiales vaso de cristal, lodo negro de charca, papel periódico picado, materia orgánica, hojas secas de árboles, papel vinil pez y puntillas de acero. Bueno, primer paso, en el recipiente se colocó al fondo una mezcla de lodo, recolectando junto con la tira de papel periódico y las hojas secas, quedando una capa compacta de lodo sin formación de burbuja. Se mezcló y se agregó la puntilla de acero, dejando una capa compacta de lodo aproximadamente 10 centímetros de espesor. Así como observamos aquí en esta imagen cómo quedó la columna ya formada. Posteriormente esto se agregó el agua de charca hasta que quedó casi lleno el frasco. Estos más o menos se dejó 4 centímetros aproximadamente de aire.
finalmente se tapó el recipiente y se colocó en un sitio donde reciba la luz solar, que era lo que nos indicaba la guía. Bueno, después de 4 semanas de observación, encontramos que empezaron a aparecer como una especie de nata como ligeramente delgada y con un color como arcoíris. Bueno, la aparición de un olor desagradable como de un olor compuesto sí fue muy notorio, apenas se destapó se percibió ese olor. El nivel del agua se mantuvo y como cambio solo se encontró el mal olor y la nata de arcoíris color ligeramente delgada. Bueno, a partir de esto, a partir de la guía, respondimos algunas preguntas que nos dieron. La primera era ¿por qué forman manchas negras en el lodo? Según lo investigado, eso se debe a la presencia de microorganismos reductores de sulfato, como los géneros que se miran aquí en la exposición. También dice que la coloración es debida a la precipitación de sulfuro de metales pesados como el hierro y el manganeso. Nos preguntaron también por qué la parte superior de la columna es verde. Bueno, concluimos que esto se debe a la escasez de azufre por tener una alta concentración de oxígeno, que permite la creación de cianobacterias que realizan el proceso de la fotosíntesis. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Bueno, en la zona llamada zona interior, aquí se encuentra una concentración muy baja de oxígeno y ahí se desarrollan los distintos tipos de organismos que crecen en condiciones anaerobias, que no necesitan del oxígeno. Esto degradan así la materia que forma de una forma totalmente incompleta. Bueno, ¿cuál es la fase microaerofila de la columna? Entonces encontramos que esta es la zona púrpura o naranja que se encuentra después de la capa baja de un color negro. Esta dice que se caracteriza por una concentración parcial del oxígeno y azufre. En ella se desarrollan principalmente los organismos facultativos y algunas bacterias de sulfatos reductores y bacterias fotoheterótrofas. Bueno, ¿a qué se debe el olor a huevo podrido en dicho sistema? Bueno, esto se debe a que la presencia de bacterias fermentadoras que utilizan las células del papel, aportando una fuente primaria para su metabolismo. Estas bacterias son del género Clostridium. O sea, estas bacterias utilizan la celulosa del papel y esto es lo que permite el mal olor. O sea, ellas degradan la celulosa hasta residuos de glucosa y después fermentan la glucosa para obtener la energía que necesitan y esto es lo que causa el mal olor. Bueno, ¿a qué se debe qué aplicabilidad tiene el experimento o qué permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Bueno, personalmente me voy a entender que a conocer una manera sencilla de cómo se encuentra la formación en un ecosistema acuático natural. Bueno, además me permite conocer cómo se constituyen los distintos tapetes microbianos formados principalmente por diferentes microorganismos, y también la manera en que se desarrollan los ciclos y la interacción que les permite coexistir entre ellos. Bueno, finalmente encontramos estas dos imágenes. Según lo investigado, se esperaba resultados como esta imagen, que en la columna se noten los distintos tipos de colores y las distintas zonas, mas sin embargo solo se obtuvo lo que quiere decir tal vez que influyó mucho lo que es el ambiente, la temperatura, tal vez las muestras que se utilizaron, tal vez los materiales. Todo esto puede ser que influyeron en los resultados y por eso se obtuvo esto y no esto. Bueno, fue la exposición. Muchas gracias.